que necesiten este, de sus pacientes, cualquier duda que puedan tener, aquí son bienvenidos en Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, me topé con muchas dificultades para abordar este tema debido a que es muy extenso. La utilidad de la radiología musculoesquelética es muy complicado de sintetizar debido a que es un tema bastante amplio. Sin embargo, intenté resumir de la manera más adecuada para todos ustedes y lograr un abordaje sintetizado en nuestros pacientes con la utilidad que nos va a dar esta precisa radiología musculoesquelética dentro del abordaje de diagnóstico de nuestros pacientes, y lo desarrollé en 7 puntos. Tenemos en el primer punto los traumatismos y las complicaciones postquirúrgicas, enfermedades degenerativas, desórdenes de tejido conectivo, tumores, infecciones, desórdenes metabólicos y hematológicos y algunas enfermedades congénitas del desarrollo. Y bueno, en todas estas complicaciones, enfermedades, condiciones, ¿cuál estudio de imagen debo de elegir? Hay que tomar en cuenta cuáles son los estudios de imagen que vamos a tener al alcance. Como ya bien nos han descrito el doctor Telles y el doctor Napoleón, el estudio de imagen más frecuentemente realizado y el que está más al alcance de todos en prácticamente todas las instituciones de atención básica va a ser la radiografía simple. Este va a ser un estudio de bajo costo, muy disponible. Tenemos aparatos portátiles que pueden llevar el estudio de imagen a realizarse en piso, en internamiento, en el área de urgencias, en cuidados intensivos, con algunas desventajas como la utilización de radiación ionizante y un rango limitado de densidades. Aquí tenemos un ejemplo y donde cabe destacar que todos los ejemplos que voy a utilizar en la charla se tratan de pacientes que he abordado junto con mis profesores en Cristus Mujerza, en donde aquí observamos una radiografía de un hombro izquierdo por una luxación anterior glenohumeral, observando que hay una incongruencia glenohumeral y la cabeza del húmero se encuentra con ubicación subcoracoidea, también con algo de material metálico por un antecedente de instrumentación previa. Otro estudio que podemos disponer es el ultrasonido. Aquí se trata de utilizar una sonda y un transductor que va a generar una energía acústica. Esto avienta señales de sonido, unas ondas que van rebotando en cada tejido, y conforme se regresan al transductor, este las registra y las transforma en una señal que se convierte en una imagen. Aquí una ventaja es que es de bajo costo también, es una evaluación en tiempo real, es decir, por ejemplo, le podemos pedir al paciente que doble la mano, que pueda realizar ciertos movimientos, que voltee hacia un lado. Entonces es una evaluación en tiempo real dinámica. Pueden también realizarse de manera portátil, no genera radiación ionizante, y una desventaja muy importante es que digamos, su calidad va a depender de la experiencia del operador que esté realizando el ultrasonido. Es bien importante siempre un adecuado etiquetado debido a que vamos a guardar imágenes clave. Por ejemplo, en este paciente le realicé un ultrasonido del muslo izquierdo, en donde se etiqueta correctamente de qué lado es, y también etiqueté cuál músculo estamos observando para poder realizar un abordaje y una descripción adecuada del mismo. La tomografía computarizada es donde utilizamos un armazón o gantry en un haz rotatorio de luz de rayos X, perdón, es decir, se mete a un túnel de rayos X, con una ventaja en que nos va a dar una gran resolución espacial con distintos tipos de ventanas. Las ventanas nos van a ayudar a darle ciertos contrastes a tejidos que queremos evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos una vista sagital de un tobillo en donde le dimos una ventana de estructuras óseas, y eso quiere decir que en esta ventana visualizamos muy bien todo el tejido óseo, y si se fijan, los tejidos blandos no se definen del todo porque no le estamos dando una ventana de tejidos blandos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Y aquí en este caso, por ejemplo, tiene una fractura del cuello del astrágalo. Una desventaja pues va a ser la cantidad de radiación ionizante y un costo un poco más elevado. Otro estudio es la resonancia magnética, que esta se basa de átomos de hidrógeno que son manipulados por campos magnéticos. Y aquí una ventaja es que no hay radiación y tiene una excelente nitidez de los tejidos blandos. Por ejemplo, fíjense cómo en estas imágenes de cortes axiales de un muslo se visualizan perfectamente todos los grupos musculares de los compartimentos del muslo, con la grasa subcutánea, las fascias. Y aquí en la resonancia vamos a hablar de intensidades. A lo blanco le vamos a llamar hiperintenso y a lo oscuro hipointenso. Aquí vamos a tener distintas secuencias. De manera muy general, tenemos un T1,
que es una secuencia anatómica. Aquí definimos bastante bien todas las estructuras anatómicas, el hueso, los grupos musculares, los tejidos subcutáneos, y los T2, o bueno, las secuencias dependientes de T2 nos van a brindar un poquito más información sobre ciertas condiciones. Por ejemplo, este es un T2 en donde se suprime la grasa, o sea, la grasa se ve oscura y se convierte en una secuencia muy sensible al agua. Y aquí tenemos estas áreas hiperintensas o brillantes que representan líquido o edema en alrededor de las fibras del músculo semitendinoso, y en el corte coronal observamos cómo viene la fibra del músculo y aquí pierde la continuidad y se retrae con un montón de líquido alrededor por un desgarro del músculo del semitendinoso. Aquí las desventajas son contraindicaciones como pacientes con metal, por ejemplo, que tengan marcapasos o que tengan algún tanque de oxígeno. También pues la resonancia va a ser mucho más costosa, hay menor disponibilidad debido a que pues no todos los centros de imagen van a poder contar con un resonador, y pacientes también con claustrofobia. Otras modalidades que no voy a hablar de ellas en la charla por cuestión de tiempo son la fluoroscopía, el PET-CT y la medicina nuclear. Es importante que sepan que también existen. Y bueno, vamos a comenzar con los puntos que hablábamos al inicio y comencemos con el traumatismo. Aquí, ¿qué nos va a servir? Por ejemplo, las radiografías. Hay que tomar en cuenta siempre que las fuerzas principales del trauma del hueso son compresión, tensión y cizallamiento. Esta primera es a la que el hueso va a resistir un poquito más. Siempre que ustedes soliciten radiografías para evaluar huesos, soliciten proyecciones ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, perpendiculares, es decir, una proyección frontal y una proyección lateral, para que ustedes puedan realizar una evaluación y una triangulación adecuada de todos los hallazgos que puedan tener. Si ustedes sospechan de una fractura y las radiografías dan un resultado negativo, es decir, no se ve una fractura, en estos casos se pueden auxiliar de una tomografía si ustedes tienen una sospecha clínica elevada de la fractura, aunque no la veamos por radiografía. Podemos utilizar, por ejemplo, en la evaluación de traumatismo del hueso, una resonancia magnética para valorar fracturas ocultas que no podemos ver por otros métodos de imagen. Y como ya veíamos con anterioridad, pues esto nos va a ayudar mucho a definir los tejidos blandos, por ejemplo, en los casos de desgarro. El ultrasonido nos va a ayudar para ver los cartílagos, por ejemplo, en los niños chiquitos que tienen áreas de crecimiento sin osificar, y también los tejidos blandos. Y bueno, ¿qué es lo que quiere el médico tratante saber de las fracturas en un estudio de imagen? Número uno, hay que utilizar un lenguaje preciso y bien claro. Hay que describir siempre en dónde encontramos las lesiones, su posición, si hay una alineación, si se fracturó, si hay desplazamiento de estos fragmentos óseos, si se están angulando, si se superponen unos con otros como con las cabalgadas, y si existe una evidencia o no de fracturas expuestas, por ejemplo, enfisema subcutáneo, disrupción o solución de continuidad de la piel, y también si hay alguna patología previa que nosotros demostremos por imagen, por ejemplo, los pacientes con metástasis o osteoporosis que puedan tener una fractura de etiología patológica. Podemos darles estudios de seguimiento para observar la posición y alineación de los fragmentos óseos que ya están consolidando, ver esta consolidación de la fractura, es decir, que esté soldando el hueso, datos tempranos como líneas de fractura ablandadas, que se esté formando un callito de hueso, o más tardíamente que se comience a remodelar el hueso. También podemos observar aquí complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, después de instrumentar a un paciente, algunas infecciones, que se rompe el material de osteosíntesis. Ya veremos algunos ejemplos más adelante, y comenzando con ellos, tenemos una paciente femenina de 20 años de edad que acude por dolor o cervicalgia posterior a un accidente automovilístico. Y aquí recordamos que un accidente automovilístico tiene este movimiento de latigazo que puede lastimar los tejidos del cuello. Aquí observamos siempre proyecciones ortogonales, como les decía, vista anteroposterior y vista lateral, en donde los tejidos blandos son de características normales, son simétricos, no vemos alguna alteración. Las estructuras óseas tienen una mineralización normal, no vemos algún área que nos refiera a menor densidad, tienen una morfología normal, no observamos fracturas, y hay que visualizar todo el estudio. Por ejemplo, aquí es una radiografía de cervicales, pero también observamos algo de la base del cráneo, de los senos paranasales, de la boca. Y aquí lo que nos llama la atención es que la lordosis o la curvatura cervical fisiológica está un poquito disminuida, es decir, tiene cierta rectificación cervical, lo cual puede representar datos de espasmo muscular o un esguince cervical grado 1.
Este es un paciente que sufrió un traumatismo directo posterior a pérdida del plano de sustentación o una caída de su propia altura, donde observamos una tomografía con cortes oblicuos de manera intencionada en una ventana para hueso, es decir, aquí en esta ventana definimos bastante bien las estructuras óseas, una fractura multifragmentada de la cabeza del húmero que involucra el cuello quirúrgico y anatómico que se extiende a involucrar la articulación glenohumeral. Y aquí en las tomografías algo muy importante es que podemos realizar estas reconstrucciones en tercera dimensión. Por ejemplo, aquí observamos incluso cómo se está evolucionando el troquíter, y estas reconstrucciones en tercera dimensión ayudan mucho a los clínicos para poder hacer una planeación quirúrgica más adecuada. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente masculino de 22 años de edad que tuvo un traumatismo directo en el codo y tiene un dolor intenso, en donde observamos que en la vista anteroposterior, a mano izquierda de la pantalla, existe este incremento de volumen y de la opacidad de los tejidos blandos en la cara radial de la articulación del codo. Fíjense la comparativa con el lado medial, como hay un franco aumento del volumen. Y aquí en el área de edema, de inflamación de los tejidos blandos, existen estos trazos de fractura en el epicóndilo lateral que se extienden de manera supracondilia. Y luego en la vista lateral llama la atención que esto que vemos un poquito más lúcido, más oscuro, y que tiene una configuración triangular, es una almohadilla grasa que no debería de estar con esta configuración triangular. Aquí algo la está desplazando, aquí hay edema y líquido. Y estos son datos que nos obligan a buscar una fractura adicional en la cabeza del radio. Y si se fijan, justo aquí en la cabeza del radio tiene también estas líneas de fractura. Luego se demuestra con esta tomografía del mismo paciente. Esta de la derecha de la pantalla es la ventana ósea. Miren cómo se distingue perfectamente los tejidos del hueso, observando estas disrupciones de la cortical por las fracturas que ya habíamos visto en la radiografía. Y a la izquierda de la pantalla está en ventana de tejidos blandos, es decir, se le da cierto movimiento a los contrastes de la imagen para definir mejor los músculos y la grasa subcutánea. Y aquí miren, la grasa subcutánea debería observarse como en este pedacito que estoy señalando, que se ve hipodensa y homogénea, es decir, oscura. Y acá en el área de inflamación vemos cómo está estriada y un poquito más gris como borrosa. Esos son datos de inflamación o edema, ¿ok? Que es justo en los sitios donde tiene la fractura. Y aquí tenemos también sus reconstrucciones en tercera dimensión. Observamos la afección del radio y también del húmero distal. Este es un paciente joven que acude por un dolor intenso en la cara anterior de la porción proximal del muslo derecho, posterior a una extensión forzada de la cadera en un partido de fútbol, en donde en este corte axial de una resonancia magnética con imágenes potenciadas en T2 y con saturación de grasa, es decir, como ya les expliqué, es una secuencia que por los parámetros que se le meten al equipo se vuelve muy sensible al líquido. Entonces aquí todo lo que se ve hiperintenso se trata de líquido que se traduce en inflamación. Y aquí identificamos una disrupción aquí en la vista coronal. Podemos comparar con el tejido sano, como el patrón miofibrilar del músculo recto anterior aquí se interrumpe. Miren cómo las fibras del otro lado sí se continúan perfectamente y acá del lado derecho se interrumpe. Y observamos la presencia de un hematoma de 5 centímetros por 2 centímetros. Esto compatible con un desgarro del recto femoral grado 3. Otro ejemplo en los casos que les comentaba de complicaciones postquirúrgicas. Este es un paciente que se fracturó el fémur izquierdo, se instrumentó con estas barras de fijación y tornillos y tiempo después acude a un estudio de control con dolor intenso, con material que supura a través de la piel y observamos en la radiografía cómo existe una fractura del material quirúrgico y además el hueso del fémur tiene una deformidad en valgo, es decir, está comenzando a consolidar de manera anormal con una morfología inadecuada debido a la fractura del material de osteosíntesis. Y en las imágenes de resonancia, estas son imágenes potenciadas en T1. Esta es una imagen simple y esta de abajo es una imagen en donde se inyectó contraste a través de la vena. Y fíjense cómo aquí estaría el hueso y estos son los tejidos de la grasa subcutánea. Y observen cómo aquí hay un trayecto que comunica del área del hueso hacia la piel, que al administrar contraste se ve un poquito más blanco, es decir, está realzando al medio de contraste, hay inflamación. Esto es porque el paciente formó una fístula hacia la piel, como una complicación postquirúrgica. Esta es una paciente que tuvo unas fracturas vertebrales y se operó
y se solicitó una tomografía debido a que tenía un dolor muy intenso, persistente. Y aquí estas imágenes se llaman SCOUT o escaneograma, que esta es una adquisición que parece como una radiografía que se toma previo a adquirir la tomografía. Este scout o escaneograma, el técnico lo utiliza para planear los cortes que va a realizar de la tomografía. Sin embargo, es bien importante analizarlos y tomarlos en cuenta debido a que desde ellos se pueden encontrar cuestiones relevantes. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo la instrumentación lumbar y aquí observamos esta imagen lineal de mayor opacidad que ahorita vamos a definir un poquito mejor ya en los cortes de tomografía. Aquí tenemos una vista sagital de la porción más inferior de la columna y también esta es una vista axial en donde observamos cambios quirúrgicos porque se resecaron los elementos posteriores de las últimas dos vértebras lumbares y se colocó material de instrumentación. Aquí estos puntitos que se observan aquí son espaciadores que se colocaron en los discos intervertebrales debido a que estaba muy estrecho el espacio, esto también por cambios de degeneración. Y miren la primera complicación postquirúrgica en donde la cajita de L5S1 se está desplazando y se está proyectando hacia el canal medular. Otra complicación que tuvo esta paciente es que se le colocó cemento en el área de fractura en la vértebra de L3 y el cemento se comenzó a ir a través del plexo vertebral anterior y se fue adentro de la vena cava inferior y fíjense cómo el material de cementación se fue totalmente dentro de la luz, siendo esta una posible complicación mortal para la paciente. Entonces, todas estas son complicaciones que podemos evaluar por imagen. Otra utilidad muy importante son las enfermedades degenerativas. Aquí las enfermedades degenerativas tenemos también una utilidad de los distintos métodos de imagen. Como bien ya lo hemos estado hablando en las charlas, la radiografía simple es un método que ustedes deben de pues intentar dominar en la medida de lo posible porque es el método que van a tener más al alcance. Vamos a evaluar en estas enfermedades degenerativas la alineación de los huesos, la densidad mineral, si se ven, por ejemplo, áreas osteoporóticas con menor densidad, si hay defectos del cartílago, si las articulaciones están afectadas de manera difusa, simétrica, asimétrica, si existen erosiones en los tejidos blandos, si hay inflamación o si hay calcificaciones. Y los otros métodos de imagen nos ayudarán a evaluar cuestiones específicas, por ejemplo el ultrasonido, ver el derrame, si hay una evaluación dinámica de los tendones, le pedimos al paciente que flexione, que extienda, la tomografía para ver un poquito mejor el hueso y la resonancia, pues la valoración de los tejidos blandos o datos de edema de la médula ósea, todo las cuestiones de edema y de inflamación, recordamos que en estas secuencias sensibles al agua se ven brillantes o hiperintensas, como ya lo hemos visto en los ejemplos. Este es un paciente masculino con dolor lumbar que se irradia a la región glútea de manera bilateral, en donde se realiza una resonancia magnética y aquí podemos observar los cortes sagitales de la derecha de la pantalla. Es una imagen que se potencia en T2. Observamos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Esto nos habla que es un T2. Y fíjense cómo las vértebras tienen una intensidad homogénea. Sin embargo, fíjense cómo tiene esta deformidad en los platillos que se llaman nódulos de Schmorl, que son hernias que se está haciendo del núcleo pulposo hacia el platillo vertebral y empiezan a formarse unos osteofitos marginales, que son estos piquitos que se observan en las vértebras a nivel anterior. Y los discos intervertebrales, esta intensidad es la normal y aquí tiene una menor intensidad, se ve un poquito más negro, es porque se están deshidratando, se están degenerando. Y aquí a este nivel observamos en el corte axial un disco intervertebral normal que tiene esta forma como de un riñoncito o un frijolito. Esto es como deberíamos de observar el disco intervertebral. El canal medular, observamos cómo están las fibritas de la cauda equina, tiene un espacio normal. Sin embargo, en este corte más inferior, desde el sagital, llama la atención cómo está protruyendo cierto material del disco y se proyecta hacia el canal, condicionando una disminución del mismo y contacto de las fibras nerviosas. Entonces esto es lo que le está ocasionando su dolor tan intenso. Tiene una extrusión con una migración caudal de la misma que contacta las fibras nerviosas y eso le causa su dolor. Este es un paciente masculino con también dolor lumbar muy intenso y en ambas caderas, en donde si bien también tiene ciertos cambios degenerativos con deshidratación de los discos intervertebrales, pero aquí llama mucho la atención como observen la porción más anterior de las esquinitas de las vértebras están hiperintensas en la secuencia de T1, en donde el líquido se ve hipointenso,
y en la secuencia de T2 donde se ve hiperintenso, en todas se ven estas hiperintensidades. Este es un signo un poquito extraño que se llama Shiny Corner Sign o signo de la esquina brillante, que aunado a estos datos que al administrar contraste endovenoso realzan las articulaciones sacroiliacas, son datos que por imagen te sugieren una espondilitis o una espondiloartropatía. Esto desde una resonancia se le sugirió al paciente, se le hicieron los marcadores y se confirmó que precisamente tenía una espondiloartropatía. ¿Okay? Hay enfermedades también del tejido conectivo, como lo veíamos en la agenda, en donde es un grupo poco frecuente de enfermedades multisistémicas que tienen en común vasculitis, una probable causa autoinmune y predilección por el tejido conectivo, que si bien no tiene que ser precisamente el colágeno, y ciertas anomalías del laboratorio como depósito de inmunocomplejos y anticuerpos antinucleares. Aquí la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis y la poliarteritis nodosa pueden incluirse en este grupo de enfermedades. Esta es una paciente que es femenina de la edad adulta que debutó con disnea y una debilidad proximal en sus extremidades que se fue generalizando. Y aquí primero se le solicitó por la disnea una tomografía de tórax y abdomen y los hallazgos más relevantes de la tomografía a nivel del tórax es este extenso derrame pleural bilateral. A nivel del abdomen vemos que hay abundante coproestasia o vaya materia fecal residual en todo el colon y llama la atención, fíjense cómo a diferencia de la grasita subcutánea que veíamos en el codo o en las partes normales, como todos los tejidos blandos están como estriados y como borrosos. Esto es edema en todo el cuerpo, tiene un edema generalizado de los tejidos blandos. Se le hicieron resonancia magnética de la pelvis y de los muslos y fíjense cómo en estos cortes coronales ni siquiera se distingue bien la morfología en las secuencias anatómicas, que es el T1 a la izquierda de la pantalla, y a la derecha debería verse todo oscuro porque es una secuencia de T2 con supresión grasa, pero se ve todo blanco, o sea, está todo inflamado el tejido subcutáneo, tanto en la cadera como en el muslo, y con involucro de todos los músculos. Todos los músculos tienen una pérdida de su patrón normal con inflamación generalizada, y estos son datos que por resonancia sugieren una dermatomiositis. A esta paciente se le hizo una biopsia y se confirmó precisamente la dermatomiositis, pero se sugirió primeramente por imagen. Nos sirve, y esto es muy importante para valorar los tumores. Primero, nosotros cuando nos enfrentamos a un tumor óseo, muchas veces por imagen tienen aspectos muy aparatosos, entonces nosotros debemos de respirar y evaluarlo con calma, ¿ok? Sin asustarnos. Primero tenemos que diferenciar si se trata de un tumor benigno o uno maligno, y para esto nosotros debemos de considerar ciertos puntos. Número 1, la edad. Si es menor o mayor a 30 años. Este es un diagrama que tomé de una página que se llama Radiology Assistant, que es una página con dibujitos muy didácticos, ¿ok? Que pueden ustedes utilizar. Y aquí, dependiendo de la edad, son ciertos tumores que van a predominar. También la localización de los mismos, si está en la diáfisis, si está en la metáfisis, si está en la epífisis, van a sospechar de ciertos tumores. También si es un tumor lítico, o sea, que destruye el hueso, o blástico, que está formando más hueso. Y aquí tenemos, por ejemplo, tumores líticos que están bien definidos. Eso usualmente nos orienta a cuestiones benignas. Cuando son líticos, o sea, destruye hueso, pero están mal definidos, nos orienta a cuestiones malignas. Y en los osteoblásticos o escleróticos, pues bueno, eso ya también dependerá de la edad y del sitio en donde lo estamos encontrando para saber si es benigno o maligno. Este es un ejemplo de un paciente masculino de 16 años de edad con un área palpable y dolorosa en el brazo izquierdo. Y aquí observamos esta radiografía en proyección lateral del húmero con un poquito de zoom hacia la porción más proximal, en donde existe esta exostosis del hueso que protruye hacia los tejidos blandos, que mide 8.5 por 3.2 centímetros, y que posterior a la adquisición de unos cortes de resonancia magnética, aquí tenemos las secuencias anatómicas, que es el T1, y las secuencias sensibles al agua, en donde se satura la grasa, donde observamos y triangulamos un poquito mejor la lesión que se encuentra a nivel del tercio proximal de la diáfisis del húmero, en la porción posterior, y cómo protruye hacia las fibras del músculo deltoides y condiciona edema, que es esta cuestión que se ve un poquito más brillante, más hiperintensa. Por eso al paciente le duele, porque tiene un osteocondroma, que es un tumor totalmente benigno,
pero le está protruyendo y le está comprimiendo las fibritas del músculo, por eso le duele. Pero ese era un tumor benigno. Esta es la contraparte en un paciente masculino de 16 años de edad que palpaba una masa en el muslo izquierdo. Y aquí observamos una destrucción lítica del hueso con incremento del volumen y la opacidad de los tejidos blandos, y observamos cómo se está destruyendo la cortical. Fíjense cómo aquí la cortical viene bien bonita y acá se interrumpe totalmente y está formando algo que se llama reacción perióstica, y aquí parecen unas capitas de cebolla y unos rayos de sol y una zona de transición amplia, está mal definida. Esto por radiografía nosotros ya tenemos que pensar en un proceso neoformativo maligno. Por su localización y la edad y las características que estamos viendo en la radiografía, esto es un sarcoma de Ewing hasta no demostrar lo contrario, o la otra posibilidad diagnóstica diferencial muy importante es un osteosarcoma, ambos muy agresivos y ambos son malignos. Se le realiza una resonancia magnética. Siempre que ustedes realicen una resonancia o indiquen una resonancia o un estudio para buscar un tumor maligno, pídanlo con contraste intravenoso. En la resonancia se llama, uno muy común es el gadolíneo, y aquí observamos en los cortes axiales del muslo, como aquí se observa una masa que al inyectar el contraste, miren cómo realza muy importantemente de manera periférica, nodular, heterogénea, tiene estas áreas hipointensas que no captan el contraste en el interior, que pueden ser necrosis. Mide 5.2 por 4.2 centímetros, y miren cómo llama la atención que dentro del hueso, si lo comparamos con el lado en donde no hay contraste, también está realzando la médula ósea. Aquí en estos cortes coronales observamos que es una extensión de 10.3 centímetros de esta masa de componente de tejidos blandos, y estas dos imágenes son contrastadas, y cómo está realzando la médula ósea. Esto confirma nuestra orientación diagnóstica de un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma como diferencial principal. Se biopsió y precisamente se confirmó que era un Ewing. Este paciente a los 10 meses vuelve a un control en donde se observa cómo se resecó las porciones afectadas, se instrumentó con estas barritas de osteosíntesis y tornillos, y se tomó una resonancia magnética, aquí está simple y con contraste, en donde ya no hay realce, ya no hay datos de tumor residual ni recidivante. Este es un caso exitoso de curación de un tumor. Este es un paciente joven con áreas palpables en su brazo, en donde se realizó un ultrasonido y se observan todas estas imágenes que están nodulares, hipoecoicas, con estas áreas ecogénicas que son calcificaciones en su interior que se distribuyen en todos los compartimentos del antebrazo, y aquí hay que siempre etiquetar, como les decía, correctamente todas estas calcificaciones superficiales, profundas. Y una bondad del ultrasonido es que podemos tomar videos. Aquí tenemos un video del Doppler que estamos observando la vascularidad, cómo está dilatada. Esta es la vena cefálica del antebrazo, la cual tiene un aneurisma venoso, y observamos cómo estas dilataciones vasculares se extienden hasta la red venosa dorsal de la mano. O sea, tiene un montón de vasos tortuosos. Se tomó una resonancia, aquí es simple, el T1 simple y con contraste, y estas son las secuencias sensibles al líquido, en donde observamos todas estas masas que discurren en todos los compartimentos del brazo, que realzan con el contraste, y recordamos el aneurisma de la vena cefálica. Y al final se tomó una radiografía también para finalizar el abordaje diagnóstico, y observamos todas estas masas de tejidos blandos con múltiples calcificaciones distróficas en su interior, que desde la radiografía nos hubiera orientado a un diagnóstico final de angiomas cavernosos. Entonces, esta patología nosotros desde una radiografía ya la podíamos haber sospechado, sin embargo se comenzó en este caso el abordaje por otros métodos de imagen. Entonces, este caso se los quise poner para que no crean que la resonancia es mejor que la radiografía o el ultrasonido es mejor que este o que el otro. Cada estudio de imagen sí tiene sus indicaciones muy específicas, ¿ok? Esta es una paciente femenina de 82 años de edad que tuvo una caída, y que aquí pues claramente se identifica esta fractura de la cadera del lado derecho con avulsión del trocánter y pues también del intertrocantérica, la extensión de la fractura, además de cambios degenerativos difusos. Se tomó la tomografía, aquí está la ventana de hueso y la ventana de tejidos blandos, donde definimos bastante bonito la fractura en el hueso, y los tejidos blandos, fíjense cómo se ven estriados, como borrosos, porque están inflamados, tienen edema.
sus reconstrucciones en tercera dimensión. Sin embargo, al valorar el resto de las estructuras que visualizábamos en el estudio, en los tejidos blandos existe esta masa que fijen cómo se parecen las densidades a la grasa, es decir, es una masa de componente adiposo, pero se observa bastante heterogénea. Esto puede representar a un lipoma atípico o incluso un liposarcoma, ¿ok? Esto es bien importante porque esta paciente venía por una fractura y este fue un hallazgo incidental que lo estamos detectando con radiología musculoesquelética. Y algo bien importante es que desde la radiografía se visualizaba. Entonces ya al retroscopio aquí observamos esta imagen que es compatible con el área que observamos en la tomografía, que se visualizaba ya desde la radiología. Entonces es súper importante que nosotros no discriminemos la radiografía simple. La radiografía nos puede aportar muchísima información y en su servicio social y su práctica como médico general o si hacen especialidades clínicas, ustedes se van a enfrentar a múltiples placas de tórax, de músculo esquelético, de cráneo, etcétera, en las que ustedes tienen que estar bien atentos a estos hallazgos. Si esta paciente no se hubiera contado con una tomografía y se pasaba por alto, pudiéramos dejar ir una lesión muy importante. También, como veíamos con anterioridad, nos va a ayudar a las infecciones. Sin embargo, es bien importante tomar en cuenta que las infecciones a veces son muy sutiles de diagnosticar, tanto clínica como radiológicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto de la utilidad de la radiología. Siempre que sospechemos infecciones, pidan los estudios de imagen seccional con contraste intravenoso. Este es un ejemplo de un ultrasonido de rodilla que le realicé a una paciente femenina de 5 años de edad que le picó una araña en la rodilla y después tuvo un proceso infeccioso en donde hay que etiquetar siempre correctamente. Acá está el polo inferior de la rótula, este es el tendón rotuliano, la grasa de Hoffa y este es el tejido subcutáneo infrapatelar. Acá está la tibia. Y observen cómo podemos evaluar un montón de estructuras como los meniscos, todos los ligamentos y otra bondad muy padre del ultrasonido es que podemos hacer como las fotografías panorámicas que tomamos en los teléfonos, así podemos hacer un barrido panorámico en el ultrasonido. Aquí le hice un barrido panorámico en una vista sagital en donde observamos, esta es la porción del fémur y acá está la tibia, es decir, esta es la porción superior y acá es inferior, aquí está la rótula. Y miren la grasa subcutánea donde está normal, a diferencia de donde tiene su proceso infeccioso, como está bien heterogéneo, está incrementado el volumen y es el área del dolor. Este es un paciente con una celulitis y observen cómo en estas imágenes de resonancia sensibles al líquido existe toda esta hiperintensidad en toda la grasa subcutánea que no afecta a los grupos musculares. Los desórdenes metabólicos y hematológicos son un punto bien complicado de tratar. Entonces aquí pues nos podríamos llevar horas y días llevando todo un simposio de patología metabólica y hematológica abordada desde el sistema musculoesquelético. Pero aquí de manera, digamos, general, grosso modo, hay que tomar en cuenta siempre la homeostasis del calcio, en donde influyen pues mucho la hormona paratiroidea y la vitamina D para regular el calcio y el fosfato. Y las patologías que podemos encontrar es hiper o hipoparatiroidismo, osteomalacia, raquitismo, intoxicación por metales pesados, escorbuto, etcétera. Y todas estas patologías van a ser alteraciones en todos estos procesos de homeostasis que podemos ver datos indirectos a través de la imagen. En cuanto a lo hematológico, tenemos que tomar en cuenta la médula ósea y su composición. Hay que recordar que la médula ósea puede ser roja o amarilla. La médula ósea roja es la que vemos en los recién nacidos, en los niños chiquitos, en donde el 40% de su celularidad, va a ser compuesta por grasa y el 60% por células hematopoyéticas. Por eso se le llama médula ósea roja. Su química va a ser 45% agua, 40% grasa y 20% proteínas, ¿ok? Poco a poquito, a partir de las epífisis, conforme uno va creciendo, va habiendo un recambio medular hasta que se convierte en médula amarilla en los adultos. Y la médula amarilla va a estar compuesta principalmente de grasa. Y bueno, ¿para qué me sirve? Pues para saber precisamente cómo lo voy a ver en los estudios de imagen, ¿ok? Acuérdense que la grasa, por ejemplo, en las secuencias en T1 y en T2, se observa hiper intensa. Entonces aquí tenemos una paciente
de 63 años, en donde observamos las vértebras bien oscuras. Fíjense cómo se ve bien oscuras todas las vértebras. En un paciente de 63 años yo esperaría que ya no se vieran así, porque ya debería de tener más grasita, deberían de verse un poquito más blancas las vértebras. Entonces, si este paciente tiene cambios degenerativos y algunas patologías de sus discos, pero como un hallazgo incidental, se le sugirió la posibilidad de una alteración hematológica. Entonces, esto se confirmó después por una biometría hemática que este paciente estaba cursando con una anemia severa. Y todo esto en una resonancia magnética que se pidió por otra situación. ¿Ok? Las enfermedades congénitas y el desarrollo, ya por último, estando pues ya en los puntos finales de la charla, son anomalías en el proceso de la formación y maduración del hueso y los tejidos blandos. Y aquí las modalidades de imagen nos van a ayudar para diagnosticarlas, para determinar su etiología en la medida de lo posible, porque este es un punto de la radiología bien difícil, y para evaluación de la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que acudió el 27 de febrero de 2020 a nuestra campaña de jornadas quirúrgicas de escoliosis, que son unas campañas del Grupo Christus Moversa, que se practican cirugías gratuitas para pacientes con escoliosis, se hacen 2 veces al año, y aquí observamos como tiene una escoliosis principalmente torácica bastante marcada, con un ángulo de Cobb bien incrementado, y que en el seguimiento el 13 de junio de 2021 se colocaron las barras de instrumentación y ya tiene una mejoría bastante importante de la escoliosis. Ya la curvatura dextroconvexa es muchísimo menos frecuente, mucho menos demarcada. Perdón. Como conclusiones, pues bueno, como les decía al principio, la radiología musculoesquelética es un área muy extensa. Yo podría llevarme horas hablándoles del fémur. Hay libros enteros de resonancia de hombro, hay libros enteros de ultrasonido, libros enteros y charlas completas de radiología de mano. Y es un área tan extensa que nosotros debemos pues de darle un abordaje más a profundidad si tenemos interés en esta área de la radiología, y que nos va a ayudar para dar diagnóstico, pronóstico y seguimiento a nuestros pacientes en un abordaje multidisciplinario. Cada modalidad de imagen tiene su utilidad específica. Como ya les dije, no significa que, le voy a pedir una tomografía porque es mejor que la radiografía, ¿no? Hay pacientes en las que la radiografía nos va a dar una utilidad mucho mayor a un estudio de imagen seccional. La radiografía es el método que se encuentra más al alcance. Yo sé que ya se lo dijimos muchas veces, ya lo mencionó el doctor Luis Telles, también el doctor Napoleón, de manera bastante adecuada y bastante certera, que ustedes se van a ver utilizando la radiografía de manera muy común. Entonces su conocimiento es necesario por todos los clínicos y todos los estudiantes. Este es el estudio de imagen más común y reitero, deben de darle mucho respeto y el peso que necesita, y estudiarlo, ver estudios de imagen una y otra vez para que puedan estar familiarizados con el mismo. Y los estudios de imagen seccional, como las tomografías y las resonancias, tienen sus indicaciones muy precisas. No deben de ordenar tags al por mayor, resonancias al por mayor para descartar algo, sino para confirmar una sospecha diagnóstica específica que ustedes ya tengan, ¿ok? Recuerden que las imágenes de resonancia son bastante caras, es un desembolso para el bolsillo de los pacientes. A veces tienen que viajar a otros lugares un poquito más lejanos para poder conseguir estos estudios. Los estudios de tomografía pues tienen una dosis de radiación bastante importante, a pesar de que hay innovaciones para disminuir la misma. Entonces, cuando nosotros decidimos solicitar este tipo de estudios, deben de ser justificados clínicamente para confirmar una sospecha que nosotros ya hicimos clínicamente. Estas son algunas de las referencias que utilicé en la charla, y aquí quiero hacer hincapié en este libro que se llama Learning Radiology. Están también las versiones en español de Herring, y este está muy padre porque es un libro precisamente para estudiantes y médicos generales. Si tienen la oportunidad de darle una leída, son poquitas páginas, está bien fácil de leer, y digamos es una vista panorámica de todo lo que deben de saber como médicos generales de las cuestiones más importantes de la radiología. También esta página que les mencioné hace ratito, Radiology Assistant, donde vienen muchos diagramitas bien padres, muy didácticos, que pueden ustedes consultar de manera más a fondo. Y bueno, quisiera terminar con esta frase de Eleanor Roosevelt, que dice: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños.
Ahorita muchos de ustedes son estudiantes, quizás son internos, pasantes, y que a veces pareciera que falta un montón para llegar a donde quieren estar, a cumplir sus metas. Sin embargo, es bien importante que no se desanimen, es bien bonito que se realicen este tipo de charlas y oportunidades para poder compartir la vista integral del abordaje que nosotros le damos a nuestros pacientes. Entonces, ustedes sean perseverantes, sigan preparándose y continúen siempre con su dedo en el renglón de lo que quieren lograr, para que en un abrir y cerrar de ojos pueden estar donde ustedes quieren estar. Les agradezco muchísimo su atención. Estos son algunos de mi información de contacto, ya sea a través de Outlook. También tengo el contacto a través de Instagram, Twitter o YouTube, donde pueden observar algo del contenido didáctico que intento compartir con frecuencia cuando el tiempo me lo permite. Y pues bueno, no sé si existe alguna sesión de preguntas, alguna inquietud que tengan. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Pueden poner sus preguntas ya sea por el chat de Zoom o por el chat de Facebook, las vamos a estar leyendo. Antes de comenzar, les voy a mencionar que la palabra del día de hoy es huesos y justo ahorita voy a enviar los links de Zoom, de la postevaluación. Disculpen. Pueden escribir su pregunta y ahorita se la leemos al doctor. Gracias. Mm, Creo que no hay ninguna pregunta para usted, doctor. Ah, no, sí. Hay una pregunta de Manuel Sharif en la que menciona qué estudio sería el más idóneo para la espondilitis anquilosante. Muy buena pregunta, Manuel. ¿Sí se escucha mi micrófono? No sé si lo desactivé. No, ¿verdad? Se escucha bien, doctor. Ok, muchas gracias. Sí, aquí en la espondilitis anquilosante es una patología pues muy complicada de abordar. Entonces aquí el estudio de elección desde luego va a ser la serología, pero hablando de la evaluación por imagen, nosotros podemos comenzar el abordaje si bien con radiografía simple porque es pues el estudio de imagen que más al alcance tenemos y es el menos costoso para los pacientes. Sin embargo, los datos más importantes los vamos a tener sobre todo en las resonancias magnéticas. Ahí sería una resonancia lumbar y de las articulaciones sacroiliacas con material de contraste para poder observar si existen datos de sacroilitis bilateral o bueno, unilateral o bilateral. Pero aquí en la resonancia es donde observaríamos de manera más temprana estos cambios y sería pues digamos el método más idóneo para evaluar la misma. Sin embargo, también la tomografía en etapas un poquito más avanzadas se puede observar. El Shiny Corner Sign, incluso que veíamos en el paciente de la charla, también lo pudiéramos ver a veces en la radiografía, pero la resonancia va a ser un poquito más sensible. Y luego dice en radiografía simple cuál es el signo radiológico más común en el sarcoma de Ewing y cuál es para osteosarcoma. Bueno, aquí es bien importante tomar en cuenta las reacciones periósticas. En el sarcoma de Ewing veríamos estas reacciones periósticas en sol naciente y sobre todo el triángulo de Codman, ¿verdad? Y ya después el componente de tejidos blandos, el cual en el osteosarcoma quizá no lo veríamos tanto. Y ahí veríamos un poquito más las capas de cebolla. Doctor, hay otra pregunta Ajá. de Elkin Cárdenas.
Pregunta, ¿cuándo se solicitan radiografías comparativas? Bueno, bien importante. Comparativas, no sé si se refiere a comparar, por ejemplo, una extremidad con la otra o comparar en el tiempo, pero bueno, las dos cosas es bien importante cuando, por ejemplo, hay un paciente que se fracturó y queremos la comparación de cómo ha evolucionado. Es bien importante pedirle al paciente que vaya al mismo centro de imagen a donde se tomó las radiografías iniciales para que puedan tener pues los estudios previos, o si no, que los lleve para que el radiólogo realice una comparación de seguimiento adecuada. Y el otro lado, por si se referían a la cuestión de comparar una extremidad con otra, es en todas las extremidades sería súper útil que pudiéramos comparar una con la otra, sobre todo si estamos sospechando alguna normalidad en el crecimiento, alguna deformidad, para poder evaluar de manera adecuada los dos sitios. Y dice, si el paciente presenta claustrofobia en una dermatomiositis, ya no sería la resonancia. Bueno, aquí los pacientes que tienen claustrofobia, esta es una contraindicación relativa, porque podemos apoyarnos del servicio de anestesiología y se le da una sedación al paciente, básicamente está dormidito y el anestesiólogo está monitoreando la resonancia en todo momento y se realiza la resonancia sin ningún problema. Entonces la claustrofobia no es en sí una contraindicación, perdón, porque se puede sedar al paciente y se realiza sin ningún problema. Hay otra pregunta, doctor, de Fernando David, en la que pregunta que si el paciente presentara claustrofobia en una dermatomitosis, ya no sería la resonancia y la valoración sería radiografía y tomografía, ¿verdad? Sí, era lo que comentaba ahorita, o sea que si el paciente presenta claustrofobia, se puede hacer la resonancia de todas maneras, porque se puede realizar con apoyo del servicio de anestesiología. Simplemente se seda al paciente y se le hace la resonancia dormido sin ningún problema. Otra opción es una resonancia abierta, que son resonancias que no es un túnel. La desventaja de estas resonancias pues es que tienen menor definición porque tienen menor teslaje, es decir, el magneto tiene menor potencia y no hay una definición tan bonita de los tejidos, pero bueno, esa es otra opción. Bueno, doctor, creo que ya no hay otra pregunta. Si me pudiera dejar de compartir para nosotros poderle compartir algo. Gracias. Voy a compartir. Creo que ahí ya se ve. Bueno, este es un reconocimiento por parte del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por el Comité Permanente de Educación Médica, en el cual le otorgamos el reconocimiento a usted, doctor Samuel Isaí López Martínez, por haber impartido el webinar en el taller de radiología, el tema de radiografía musculoesquelética el día 17 de agosto del 2021. Muchísimas gracias por ser parte de este taller para poder llevarlo a cabo y que todos nuestros asistentes pues pudieran obtener más conocimiento de usted. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Si necesitan en cualquier momento alguna otra charla o usualmente doy asesorías totalmente gratuitas cuando algún estudiante va a tener algún examen profesional o tienen alguna duda con algún paciente, me pueden contactar a través de cualquiera de mis redes sociales sin ningún compromiso, sientan la confianza y siempre es bien bonito que nos tomen en cuenta dentro de la radiología en estas ponentes porque a veces es un área muy olvidada cuando eres estudiante, entonces es muy pero luego ya cuando eres egresado y eres clínico, te das cuenta que es un área bien útil y que es una cuestión que muchas veces te salva y no hayas que hacer al paciente y vas a imagen a ver qué se le puede observar. Así que es bien importante que desde ahorita se vayan familiarizando. Les agradezco mucho el tiempo y pues espero que tengan muy bonito día y que sigan disfrutando de estas charlas. Muchas gracias, doctor.